Bien, entonces, ahora sí, a Lorena, una compañera, amiga mexicana, que también influencer, sí, en el espacio cripto, que va a estar contando cómo evoluciona Bitcoin. Esto que parece una cosa tan estática y tan bueno, son 21 millones y nunca cambia nada. Bueno, ¿cómo va evolucionando? ¿Cómo se toman decisiones? ¿Y qué es lo próximo, en definitiva, que está viniendo en el mundillo este de los Bitcoins? Bienvenida, Lorena. Te dejo todo tuyo el espacio. Adelante. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este eventazo. Para mí ha sido un gusto el estar aquí con ustedes. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar justamente sobre la forma en la que se toman decisiones para poder hacer modificaciones o cambios dentro de la red de Bitcoin. Entonces, para eso, una pequeña presentación. Vamos a compartir. Pues vamos a empezar. El tema de esta ponencia es los avances que se tienen, bueno, que se vienen en Bitcoin y cómo se votan. Para poder entender esto, es necesario el comprender cómo funciona Bitcoin y qué es. Bueno, Bitcoin es un sistema que está hecho con un protocolo de red distribuida, ¿no? A través de nodos que llevan un registro contable de las transacciones que se ejecutan dentro de esta red, que tiene funciones criptográficas y tiene una teoría de juego que se puede ajustar dinámicamente. Para poder intentar ver cómo se realizan estos cambios, bueno, es importante tomar en cuenta algunas partes de este sistema, ¿no? Hay una parte muy importante que son los nodos, como mencionaba, que son computadoras comunes y corrientes que llevan el registro de las transacciones dentro de esta red. Cualquiera de nosotros puede tener un nodo en su casa y formar parte de este registro para que podamos hacer más segura esta red. Luego, también se encuentran los mineros. Estos mineros son parte importante ya que ellos son los que conforman los bloques dentro de esta red que contienen las transacciones. Los bloques contienen transacciones que son las que nosotros utilizamos para intercambiar valor entre usuarios. Y también hay algo importante y muy interesante que son las wallets, que son las que resguardan la llave privada que nos da acceso a los fondos de estas transacciones, ¿ok? Estas tres partes forman una tríada muy interesante que van a formar parte de las decisiones de los cambios dentro de la red de Bitcoin. ¿Y cómo es que funcionan estos cambios? Bueno, estos cambios se determinan a través de algo llamado consenso, que por definición es un acuerdo producido por consentimiento entre los miembros de un grupo o entre varios grupos. ¿Ok? Entonces, si nosotros formamos parte de la red de Bitcoin, ya sea con cualquiera de los hardware o software que acabo de mencionar, pues también somos parte de las decisiones que se toman en esta red. Y bueno, ahora también vamos a ver quién pone realmente las reglas dentro de la red de Bitcoin. Para poder poner las reglas en sí, Satoshi Nakamoto creó el cliente de Bitcoin, el software que se ejecuta para poder correr esta red. Y dentro de este código es donde se encuentran las reglas que se tienen que utilizar para crear transacciones, para intercambiar valor y también para saber cuáles son los bloques que son válidos para esta red. En sí no existe como una especie de constitución o algún lugar o una página donde nosotros podamos ver las reglas que se están llevando a cabo dentro de la red, sino que para poder visualizarlas y modificarlas tendríamos que alterar el código mismo. ¿Por qué digo aquí que el código es ley? Bueno, porque a partir de este código es que justamente se va a llevar a cabo las diferentes reglas que se utilizan para participar dentro de esta red. Y bueno, acá hay un punto muy interesante que es qué pasa si las reglas cambian, ¿no? ¿Qué pasa si alguien quiere modificar algo dentro de la red de Bitcoin? Bueno, acá hay 4 puntos que quise puntualizar, que son el primero, la osificación de Bitcoin, que por definición de Andrés Antonopoulos es cuando la red empieza a tener una dureza mayor debido a que la cantidad de participantes que se encuentra dentro de la red va aumentando, por lo cual las decisiones que se toman dentro de Bitcoin dependen de muchas más personas. Entonces, todos hemos estado alguna vez en un grupo muy grande de personas que tienen que tomar una decisión y
mientras más participantes haya, es un poco más difícil ponerse de acuerdo. Pero esto es muy importante y es una característica que fortalece a Bitcoin, ya que ayuda a que no sea tan sencillo la modificación de nada. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, igual Andreas Antonopoulos hace una analogía muy interesante y es que Bitcoin es como si fuera una especie de avión que lleva millones de personas adentro y cada cambio que se realiza a la red y a este código es como si nosotros hiciéramos un mantenimiento de este avión en pleno vuelo, ¿ok? Entonces Bitcoin está en pleno vuelo y nosotros vamos adentro y cada vez que se quiere hacer un cambio es como si estuviéramos ahí arreglando algo de este avión y si algo sale mal, pues este avión puede caer y todos morimos. Entonces, por eso es que esta característica de la red de Bitcoin es importante y hasta cierto punto es muy buena. Para poder proponer yo un cambio en Bitcoin, se utiliza algo llamado Bitcoin Improvement Proposal, en este caso se abrevia BIP o BIPs. Estos Bitcoin Improvement Proposals, bueno, son cambios que se proponen a través de diferentes foros o incluso en el código mismo para poder hacer algún cambio o modificación. Ahorita más adelante vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es esto de los VIPs. También hay otro punto que coloqué aquí que es el User Activated Soft Fork, que va a jugar un papel muy importante en la historia de Bitcoin y ahorita igual vamos a puntualizar qué es. Y los hard forks, que son bifurcaciones de la red de Bitcoin, de los bloques. Yo tengo mi blockchain de Bitcoin y yo quiero cambiar algo que altera de forma muy profunda el funcionamiento de Bitcoin. Entonces, yo puedo agarrar y bifurcar la red, o sea, hacer otra red a partir de esta para implementar los cambios que yo considero adecuados. Entonces, bueno, vamos a pasar primero a lo que son los VIPs. Los VIPs, como mencionaba, son propuestas que desarrollan generalmente los developers y son documentos, se puede decir, que presentan una propuesta de mejora técnica, organizativa o de cualquier tipo de desarrollo en Bitcoin. Estos VIPs pueden ser de diferentes tipos y acá los enuncio en tres formas diferentes, ¿no? Que son, por ejemplo, el seguimiento de normas o son conocidos como Standards Track, que se usan para describir cambios que afectan a la mayoría o todas las implementaciones de Bitcoin. Estos cambios pueden incluir un cambio en el protocolo de red, un cambio en la regla de validez del bloque o incluso cómo se puede tal vez hasta bloquear un bloque que se está creando, ¿no? Estos cambios son de los más fuertes y pues se deben tomar con mucha seriedad. En este caso, por ejemplo, Segwit, que ahorita vamos a hablar de Segwit, que ya lo mencionó allá abajito, que es el BIP 141, fue uno de estos tipos de BIPs. También existen otro tipo de VIPs que son los informativos, que son los que describen o dan a conocer un problema en el diseño de Bitcoin. Como todo en esta vida, Bitcoin no es del todo perfecto. Entonces, a lo largo de la historia de este mismo, han habido cambios y propuestas para mejorar y avanzar en el uso y en la implementación de este protocolo. Y bueno, los VIPs de proceso que describen un proceso que rodea Bitcoin o propone un cambio. Es decir, que se aplica en diferentes áreas del protocolo. O sea, afecta a diferentes partecitas y pues son un poco más que recomendaciones, o sea, son algo más completo que un VIP informativo y pues se pueden ir clasificando de diferentes formas. Algunos de los VIPs más relevantes que se han dado dentro de la red de Bitcoin es el VIP 11, que es sobre transacciones estándar M of N, que fueron, más bien, estas transacciones son cuando se necesita más de una firma para poder realizar una transacción. El VIP 16, que fue Pay to Script Hash, que son las transacciones que se necesita cumplir con alguna condición dentro de la red para poder gastar los fondos que se alojan dentro de una llave privada. Y el BIP 141, que es el Segwit, que ahorita vamos a hablar de este caso, que es muy interesante
porque llegó casi a cambiar la visión que se tenía de Bitcoin y quién realmente toma las decisiones dentro de la red y puede cambiar las reglas de esta misma. El caso de Segwit. ¿A qué la puse el caso de Segwit y el poder de la comunidad? Porque en el caso de Segwit pasó algo muy curioso. Durante un tiempo existió, o ha existido más bien, la discusión de si es mejor utilizar bloques más grandes para Bitcoin para que este sea más escalable y que también los fees, o sea, las comisiones de transacción sean más económicas. Segwit intentó mejorar esto y lo hizo, ya que mejoraba algo que se llama maleabilidad de transacción, que es cuando el hash de una transacción, el hash es como si fuera una huella digital del bloque, ¿no? El hash de esta misma se puede modificar y entonces habría una afectación a nivel del seguimiento de los bloques. Y también mejoró la escalabilidad, ya que incluso si nosotros utilizamos, por ejemplo, una cartera que utilice Segwit, podemos ahorrar muchísimo en comisiones dentro de la red. Para poder hacer la implementación de un cambio de Bitcoin, en ese entonces se tenía el BIP9 que determinaba que el 95% del hash rate de la red, es decir, los mineros, tenían que señalizar bloques en su mayoría, como es el 95%, para poder hacer una implementación en Bitcoin, ¿no? Pero lo que sucedió es lo siguiente, en ese entonces existía un grupo de mineros que estaban en contra de este cambio, ya que preferían que se realizara el cambio por bloques más grandes. Entonces, empezaba a verse ahí una especie de disputa entre usuarios y entre mineros, lo cual pues provocó que se creara algo llamado BIP 148, en el cual los usuarios tienen la capacidad de rechazar bloques de los mineros. Es decir, yo con mi cartera, si yo la actualizaba a Segwit y mi nodo igual, los bloques que generaran los mineros iban a ser rechazados y no iban a ser incluidos dentro de la red. Entonces, este cambio realmente ayudó a que los usuarios comunes y corrientes, como somos la mayoría, tuviéramos mucho más poder al momento de decidir los cambios de esta red. Posteriormente, debido a que empezaron a observar esta disputa los mineros, se propuso el BIP 91, que es que ya solamente con 336 bloques de señalización, es decir, o sea, los mineros creaban bloques y señalizaban que aceptaban Segwit o cualquier otra implementación, y con un 80% de señalización se podía implementar un cambio, ¿no? A final de cuentas, se implementó Segwit gracias a la presión que tuvimos los usuarios dentro de la red por la señalización de nodos que rechazaban los bloques que no estuvieran metiendo Segwit dentro de los bloques. Y esto dio pie a algo que denomino guerra en la blockchain. Es algo que surgió en el año 2017 y dio pie al surgimiento de algo llamado Bitcoin Cash. Los que nos están viendo no sé si han escuchado sobre esta criptomoneda, pero esta es realmente la razón por la cual se creó. Esta disputa entre crear bloques más grandes o implementar Segwit y continuar con la cadena original como se tenía. Entonces, bueno, en el caso de Bitcoin Cash estamos observando un hard fork, que es que muchos mineros se pusieron de acuerdo y entonces decidieron cambiar el tamaño de los bloques para mejorar la escalabilidad y para mejorar las fees de transacciones. Sin embargo, eso también provoca que haya una centralización de la red. ¿Por qué sucede esto? Bueno, al hacer bloques más pesados, cuando nosotros tenemos un nodo, es un poco más difícil y más costoso el estar manteniendo este registro de la red, por lo cual hay menos nodos dentro de esta misma red y eso provoca que solo unos cuantos tengan el poder de decisión dentro de esta. En el caso de Bitcoin, como el tamaño de los bloques es menor, es mucho más sencillo y más fácil estar sincronizando un nodo y al mismo tiempo estarlo manteniendo en línea. Entonces, es por esto que se decidió la creación de Bitcoin Cash. Y bueno, dentro de toda esta disputa existen nombres como en el caso de Roger Ver,
Craig Wright, que supongo algunos lo habrán escuchado por ahí, que se autodenomina Satoshi Nakamoto, y Jihan Wu, quien era el cofundador de una empresa de minería llamada Bitmain. Entonces, ellos como no estaban de acuerdo con Segwit, dijeron, ok, ya no nos gustaron estas reglas, agarramos y nos vamos a hacer nuestra fiesta aparte, ¿no? Entonces, esta es la creación de otra red. Y acá estamos viendo cómo tanto los usuarios tienen el poder de modificar o de aceptar ciertas modificaciones dentro de la red, como también los mineros, si no están de acuerdo, pues pueden agarrar y bifurcar la red. La cuestión aquí es que si, por ejemplo, la mayoría de usuarios opta por una implementación y los mineros no, lo que sucede es que los mineros entonces estarían trabajando sobre una red que no tiene usuarios. Entonces, no tendría ningún sentido porque no habría transacciones dentro de la misma y es un poco lo que ha estado pasando con Bitcoin Cash desde su surgimiento. Entonces, acá también puse el caso de Ethereum y Ethereum Classic, que los que son muy recién llegados tal vez no han escuchado hablar sobre Ethereum Classic, pero Ethereum Classic es el Ethereum original que creó Vitalik, y lo que sucede aquí es que hubo un exploit de Ethereum, una especie de hack, alguien se aprovechó de un error en el código, que el código es ley, y entonces logró drenar unos fondos que se tenían de algo llamado de DAO. Entonces, como logró hacer esto, hubo ahí igual una disputa. Muchos dijeron que entonces se abriera otra red, se bifurcara la red, para que en el registro de Ethereum no quedara ese drenado de fondos. Y entonces surgió también Ethereum Classic, que fueron los que dijeron no, o sea, el código es ley y entonces por lo mismo ese registro, ese drenado de fondos debe quedarse en la red como está. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo que también el poder de la comunidad puede provocar que las redes se bifurquen y se partan, ¿no? En muchas diferentes. Y bueno, también acá ya no lo puse, pero a partir de Bitcoin Cash hubo otra disputa entre los que la promovieron y surgió algo llamado Bitcoin SB, que de hecho recientemente sufrió un ataque del 51%, por lo cual fue deslistado de un montón de exchanges y básicamente está un poco moribundo por esta razón, porque ya no tiene tantos usuarios, porque la gente no lo utiliza, porque los exchanges ya no lo listan, entonces no hay manera tan sencilla de realizar transacciones y compras de esta misma. Ahora vamos a ver algo muy interesante que nos va a servir para entender los cambios que se vienen a futuro dentro de Bitcoin. 4 minutos. En Bitcoin existe... ¿Mandé? Te quedan 4 minutos. Adelante. ¡Ay, diablos! Bueno, en Bitcoin existe algo llamado segundas capas o sidechains. En este caso voy a mencionar 3, que son Lightning Network, que funciona a través de canales de par a par, que facilitan la transacción de pequeñas montos de Bitcoin y también es sumamente económica. Está el caso de Liquid Network, que utiliza un token propio que se llama LBTC y funciona también a través de algo llamado federación, que es un conjunto de personas y de instituciones y empresas que se encargan del manejo de esta red, ¿no? Y de los fondos. Y el caso de Rootstock, que está por cambiar, ahorita vamos a ver por qué, que también tiene un token nativo que se llama RBTC y está en proporción 1:1 en Bitcoin. Ahora, ¿qué nos depara el futuro? Bueno, el cambio más próximo es Taproot, que es el BIP 118, que ya está próximo a activarse aproximadamente el 14 de noviembre de este año. Y Taproot lo que hace es utilizar 2 tecnologías, una que se llama MAST, que son árboles de sintaxis abstracta merkelizada, que permiten la verificación de ¿cómo decirlo?, de diferentes condiciones para gastar fondos a través de un árbol de Merkle, y se utiliza algo llamado Proof of Merkle, que simplemente verifica que el árbol que tiene estas características sea cierto o falso, sin revelar la información que se tiene sobre las condiciones para gastar los fondos. Las firmas Schnorr, en el caso, por ejemplo, de una transacción multifirma, cuando se ejecutaba,
al momento de ejecutarse, se liberaba también la información de las firmas. Lo que hace las firmas Schnorr es como, por ejemplo, si yo tuviera una firma y otras personas más, crea una especie como de sobre donde podemos meter las firmas y entonces ese sobre representa la firma de todos, por lo cual también mejora ¿cómo decirlo? La seguridad de la red de Bitcoin. Otra implementación muy interesante que se viene son las drive chains, que son el BIP 300 y el BIP 301, que permiten que se puedan intercambiar fácilmente los bitcoins de entre segundas capas y la capa principal de Bitcoin y lo hacen más interoperable. Esto se hace a través de hash rate scrolls que permiten comprimir los datos de transacciones y también de blind merge mining, que es una especie de minado que se aprovecha del poder de minado de Bitcoin para asegurar las transacciones dentro de las segundas capas. Entonces, lo que sucede aquí es que ya se va a depender, por ejemplo, de la Federación de Liquid Network o de RSK para poder hacer estos cambios, sino que simplemente va a ser de forma automática y va a ser mucho más sencillo. Y bueno, el último cambio que alcancé a revisar es Check Template Verify, que es el BIP 119, que funciona a través de las UTXOs, que son, cuando tú envías una transacción, lo que sucede es que se manda una transacción y salen dos. O sea, sale una para la persona a la que tú le estás pagando y sale otra de vuelta hacia ti con los fondos que no fueron gastados. Entonces, lo que sucede aquí es que esta implementación lo que va a permitir es que se puedan realizar y construir transacciones covenants que van a permitir el hecho de que tú puedas poner una condición para el gasto de la transacción de salida, de tal manera que solamente se va a poder ejecutar hasta el momento en el que se cumpla esa condición. Esto ayuda también para que podamos crear contratos inteligentes más complejos dentro de la red de Bitcoin y pues bueno, es más o menos lo que tengo preparado para hoy y pues nada, invitarlos a seguirme en redes sociales y Bitcoin en Basibar también. Lore, genia. La verdad es que generalmente las charlas que das online son también mucho menos técnicas también, ¿no? Así que, por favor, síganla a Lore, que la verdad que es excelente, excepcional como entrevistadora y como oradora. Así que bueno, muchas gracias, muy, muy clara para todos los que estamos, muy clara para los que no están. No lo sé desde el punto de vista de cuánto nos siguieron, pero la verdad es que interesantísimo entender cómo también evoluciona esta tecnología, ¿sí? Y similar a esto pasa también en los otros ámbitos como en Ethereum y las otras blockchains. Así que un excelente escenario y planteo de cómo nos movemos y cómo sigue creciendo este ecosistema que parece duro, pero no lo es.